Cambiamos de tema, le queremos agradecer a Valentina Gran, directora ejecutiva de la Fundación Por una Carrera, porque es un tema realmente importante e interesante profundizar en lo que se relaciona sobre la escasez de orientadores vocacionales en Chile y lo grave que es para el sistema educacional. Esto luego del anuncio de actualización curricular que hizo el Mineduc. Algunas cifras, y ya saludo a Valentina. Existen actualmente 2.263 orientadores. Cada uno debe atender a más de 7 establecimientos. UNESCO recomienda una por cada 250 alumnos. Hay regiones como Aysén, que tiene 19 orientadores, y Tarapacá, 29, que enfrentan una carencia significativa en comparación con la región metropolitana, que concentra el 34% de los orientadores. ¿Cómo estás, Valentina? Buenos días. Hola, Pablo, muy bien, ¿y tú? Muy bien. Costó afinar el contacto, pero lo logramos, que es lo importante. Y te quiero agradecer Exacto. también la paciencia. ¿Por qué hay esta crisis de orientadores vocacionales, Valentina? Buena pregunta. No sé por qué, yo te diría que son varios factores, pero el primer factor yo te diría que hay una tremenda crisis de falta de docentes hoy en día en Chile. No sé si sabías, pero se estima una falta de más de 26.000 de docentes. Y muchos de los orientadores son docentes. Ya. Entonces, si ya tenemos una crisis de que no hay gente que está estudiando educación, ¿cierto? Menos vamos a tener orientadores. Y también está pasando que en el sistema actual muchos docentes no son especializados en temas de orientación vocacional. Entonces, tenemos que muchos estudiantes desertan, ¿cierto? Después, porque no saben qué estudiar, porque no hay ninguna figura en el colegio, ¿cierto?, que se haga cargo de eso. Eso por un lado. Ya. Y por otro lado, nos pasa también, nosotros como fundación hemos detectado que tampoco se le da la importancia de lo que es la orientación vocacional, porque muy poca gente sabe realmente cuál es el trabajo, el rol que hace un orientador. Entonces, como no se sabe de esto, obviamente a veces las políticas públicas no se centran en eso. O sea, tienen claro que sí es importante, pero no está el foco ahí, está el foco en otras cosas, y creo que no es menor de hacernos cargo de eso, de esta problemática. Entonces, primero agradecerte esta entrevista, ¿cierto?, de que se está hablando de la importancia de la orientación y esto cómo nos afecta como país también. Sí, claro, es importante visibilizar el tema porque tal vez hay un gran desconocimiento, ya las cifras son elocuentes, pero básicamente, para los auditores, ¿hacia dónde apunta el trabajo del orientador? A ver, el orientador tiene distintas funciones. Según el Ministerio de Educación, dice que por un lado se encarga de ver todo el tema que tiene que ver con orientación vocacional, es decir, ayudar a un joven, ¿cierto?, a elegir una carrera, ver su proyecto de vida, ver el día de mañana qué carrera le va a dar mayor empleabilidad, ingresos futuros, qué tiene que ver con sus intereses, aptitudes, y también algunos orientadores se encargan de otros temas que tienen que ver mucho con el currículum de orientación, en temas de sexualidad y afectividad, drogas y alcohol, también convivencia escolar, es decir, son muchos los roles que se le impone al orientador. Muchas veces esta figura la toma el psicólogo, ¿cierto?, el psicólogo vocacional, pero también pasa que a veces los psicólogos vocacionales tampoco manejan el tema de orientación vocacional. Entonces, como no está tan claro definido el rol, ¿cierto?, el tema de orientación vocacional queda en tierra de nadie y a veces el profesor más motivado se hace cargo de eso. Mira, empiezan a llegar algunas consultas y algunas opiniones. Dicen en el Ministerio de Educación, Pablo, deberían dejar que ingenieros, contadores puedan hacer clases, ya que muchos es para enseñar por vocación, matemática, física, química, ya que manejamos mejor el tema de números. Ahora, ¿por qué no se le da la importancia a la labor del orientador? ¿Es un problema de la estructura? ¿Es un problema de que en los colegios no les interesa? ¿Por dónde viene un poco la visión que tienen ustedes en la Fundación Por una Carrera? Yo diría que son varios los problemas. Yo creo que hay un tema de estructura y yo creo que no están los incentivos tampoco puestos, porque para estudiar orientación tú tienes que ser profesor y poder sacar un postítulo, y eso significa un gasto, ¿cierto? Eso por un lado. También hay un tema del currículum también. Existe en Chile un currículum de orientación, pero el currículum de orientación está focalizado desde cierto primero básico, pero hasta segundo medio. Y en tercero y cuarto medio es optativo. O sea, imagínate, tercero y cuarto medio optativo, y esa es la época donde más necesitamos orientación vocacional.
O sea, la idea es que a lo largo de todo la trayectoria educativa, pero en tercero y cuarto medio tienes que tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, por eso te digo que hay un tema como estructural, como desde el currículum, y también porque ya no hay muchos docentes también. Entonces, a veces pasa que tienes una falta de profesores de, no sé, de matemática, de física, ¿cierto? Y también tenemos claro que no hay profesores que hayan estudiado este postítulo, entonces al final nadie hace orientación. Entonces, cualquier persona con buena voluntad hace orientación, y hay muchos colegios que yo me he topado que nosotros como fundación, que no hay ningún orientador. Y espera, ya, está claro que hay una carencia, pero uno dice, bueno, si existe la carencia a nivel nacional, y veíamos números y cifras de regiones como Aysén, Tarapacá, en el fondo, ¿qué pasa con esos estudiantes? Ese es el gran problema, y muchos estudiantes, hoy en día, han habido hartos cambios en Chile que yo creo que han sido positivos. Tenemos el tema de la gratuidad, ¿cierto?, que antes no existía, y la gratuidad permite a muchos acceder a la educación superior, pero el problema es que, claro, ha aumentado, ¿cierto?, el acceso a la educación superior, pero ha seguido aumentando también la decepción. Entonces al final tú dices, claro, estoy dando la opción, ¿cierto?, de que más jóvenes puedan acceder, especialmente muchos jóvenes que vienen de colegios vulnerables, ¿cierto?, pero no están tomando buenas decisiones. Entonces al final pasa que entran al sistema y después desertan, porque no se conocían, no sabían de qué se trataba la carrera, ¿cierto?, si tenía que ver con sus intereses o habilidades. Entonces además es un gasto tremendo para el Estado en temas de beneficios. También es un tema socioemocional también para este joven, porque imagínate la frustración, ¿cierto?, de estudiar una carrera y que después no me gusta, me va mal, ¿cierto? Y también hay otro tema muy importante que no se está hablando tanto, algunos sí ya lo están viendo, es que el día de mañana la mayoría de las carreras, ¿cierto?, el 75%, van a estar relacionadas con carreras de STEM. Cuando hablamos de carreras de STEM, tiene que ver con carreras de las ciencias, ya, de la tecnología. Entonces, además, vamos a necesitar ese tipo de perfil, y no nos estamos preocupando de generar ese tipo de perfil. O también hablamos mucho hoy en día de las habilidades del siglo XXI, ¿cierto? Pero también, ¿qué se está haciendo cargo de la habilidad del siglo XXI? Nos pasa mucho que hay muchas cosas que se hablan, que tenemos claro, ¿cierto?, pero no hay una bajada de esto. Y ahí es cuando nosotros podemos hablar de la importancia del rol del orientador, ¿cierto?, o una persona que se perfeccione en estos temas, para que pueda decir, oigan, el día de mañana, chiquillo, ¿cierto?, este joven estudia una carrera que además de que te guste, te apasione, ¿cierto?, tengas el día de mañana trabajo, porque también pasa que hay muchas carreras que están saturadas en el mercado, y hay muchas carreras que van a desaparecer, porque hay muchas cosas que se van a automatizar con el tema de la tecnología, inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, estamos preparando a los jóvenes en estos nuevos cambios, en este cambio, en lo fluctuante que va a ser el mundo hoy en día. Y otro tema, además, también que preguntas qué pasa con los jóvenes. Muchos jóvenes, los grandes problemas que están teniendo ahora es de ansiedad, ¿ya? Y gran parte de la ansiedad tiene que ver con no saber qué carrera estudiar. Y a diferencia, no sé, de mi época, era mucho más fácil elegir una carrera porque también había menos, ¿cierto? Y el mundo no era tan cambiante como hoy en día. Entonces, pensás que estamos en una crisis que tenemos que hacernos cargo ahora y no en 20 años más. Entonces un joven va a hacer una carrera que ya no va a existir o no le va a servir. Entonces yo creo que ahí tenemos que darle la importancia de cómo podemos hacernos cargo de estos jóvenes, la ansiedad que están teniendo y cómo podemos apoyarlos. Valentina Gran, directora ejecutiva de Fundación por una Carrera, muchas gracias por compartir tu visión respecto a este tema. Que tengan lindo fin de semana y felices fiestas. Igualmente, muchas gracias, que estén bien. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Este es tremendo, mira, dice, buenos días, yo saqué un postítulo en orientación, me fui a ofrecer para trabajar gratis en un colegio y me dijeron que no, porque ya no trabajan con orientador, tienen un grupo de profesores y psicólogos que hacen ese trabajo. Pablo, buen día. Respecto al tema de la orientación vocacional, debe ser una mirada integral de la persona. Generalmente, y tengo casos conocidos, si no te gusta o te va bien en matemática y lenguaje, casi no sirves. Eso no empieza en la media, debe empezar desde pequeño, pero como persona integral. Dice, como dice el dicho, si tu trabajo te gusta, no tendrás que trabajar ningún día. Saludos, Pablo, un gusto en saludarte. Soy Muriel. Disculpen.